El negro Olmedo decía que cuando se prendía la luz aparecía Dios. Eso tenía que ver con el piso de la televisión. Hoy está cumpliendo 100 años la radio. Y la radio ha sido siempre la expresión en donde la palabra ha generado volúmenes de amores, de sentimientos y de identidades que han trascendido la historia. Allá por la década del 30, cuando empezaba el triste ciclo de los golpes militares en la Argentina, la radio no se escuchaba por la cuestión de las noticias. La gente identificó en el radioteatro la mejor manera de sentirse identificada, porque la radio transmitía con el radioteatro todo lo que tenía que ver con el sentimiento y sabía nuestro pueblo que todo lo que se le decía tenía que ver con la censura. Por eso la gente se refugiaba en la radio, porque el radioteatro la hacía imaginar cosas maravillosas del pasado e incluso del futuro. En la década del 40, la radio comenzó a generar individualidades que superaron incluso otros ámbitos. Ahí apareció un uruguayo nacido en Salto, Wimpy, que hacía las crónicas desde la ventana y le hablaba a la gente. Y con el gobierno del peronismo se generó otro fenómeno extraordinario, que fue el fenómeno de Mordijito, a través de lo que era Enrique Santos Discépolo, hablándole especialmente a la síntesis de la oposición. Fue en 1953 cuando surgió el primer proyecto de ley de radiodifusión democrático. En aquel momento se estableció que había tres aspectos, tres sectores que merecían el apoyo del Estado para generar producción radiofónica. El sector estatal, el sector privado vinculado al lucro y un tercer sector, el sector social, el sector de las organizaciones sociales. Eso tardó mucho tiempo en instalarse en la historia argentina. Vino el golpe de la fusiladora en el 55 y la radio una vez más viró hacia el territorio de la imaginación. En aquellos momentos se leía también las historias que en los diarios aparecían de grandes escritores que desde lo cotidiano marcaba el momento político de la atención. Todavía había textos que sobrevivían de Roberto Ara, aunque Roberto Ara había piantado a la Pampa de arriba. Las aguafuertes porteñas se leían en las radios y allí donde estaba la mayor audiencia. La década del 60 ya fue distinta. En la década del 60, con toda la revolución juvenil, trajo además la explosión de las FM. Y aparecieron en Inglaterra, y como aparecieron en Inglaterra se llamaron las FM piratas, las que iban en contra de los gobiernos conservadores y en donde en las FM piratas se encontraba la cosa alternativa, diferente. Cuando llegó la década del 70 aquí, empezaron los fenómenos maravillosos de aquella primavera democrática del 73 al 76, que fueron las radios comunitarias que se abrían en los barrios de la provincia de Santa Fe, de la Argentina. Y cuando vino el terrorismo de Estado y la desaparición de personas, también la radio comenzó a ser la alternativa de algo distinto. Lo que estaba prohibido se escuchaba en algunas frecuencias moduladas que aparecían. En la década del 80 empezábamos a discutir nosotros qué íbamos a hacer con la ley de la dictadura. Y lo cierto es que allí la aparición de la radio comenzó a ser también el espacio, no solamente de la imaginación, sino por donde empezaban a parirse aquellas palabras que tenían que ver con construir la democracia desde el protagonismo de decir lo nuestro, sin que la palabra sea prestada para otros sectores. La década del 90 generó la concentración de medios de comunicación en pocos empresarios, surgieron los multimedios, y eso generó además que aparecieran espacios alternativos pero nunca masivos. Hoy, aquí, nosotros, en la hermosa provincia de Santa Fe, tenemos algunas cuestiones que son deudas. Pauta publicitaria oficial debe ser democratizada. Es fundamental que se democratice, especialmente para los medios de comunicación populares, cooperativos, comunitarios. Es fundamental poner la radio pública de la provincia de Santa Fe junto a lo que se puso, que fue el canal, que está funcionando también, que es 5RTV. Hay que poner la radio pública en funcionamiento
para lo que significa esta experiencia maravillosa. 100 años después, uno podría llegar a decir que con 57 años de vida estuve 41 años haciendo radio. Y aprendí en la radio a descubrir la fenomenal presencia de los santafesinos. Y fue acá, haciendo radio en LT10. Me tomaba el Tata rápido a las 5 de la mañana, 7:20 llegaba y me iba hasta LT10. Y allí hacíamos programas muy lindos. Y a la tarde hacíamos un programa que se llamaba Siempre Tarde, porque no nos interesaba para nada la primicia. No la podíamos tener. Entonces siempre llegábamos siempre tarde. Lo cierto es que eso fue maravilloso. Yo aprendí en Santa Fe a enamorarme de la provincia de Santa Fe, de la provincia, de todo lo que tiene que ver con la dimensión. Ahí superé el prejuicio de lo que significa rosarinos santafesinos. Aprendí a amar profundamente a Santa Fe acá, en LT10. En las radios nos amenazaron de muerte, en la radio me enamoré. Estaba en la radio cuando nació mi primera hija, estaba en la radio cuando nació mi segunda hija, estaba en la radio cuando piantaron para la pampa de arriba mi mamá y mi papá, porque la radio siempre es ese lugar en donde está esto, la palabra. La palabra es la síntesis de lo humano, y lo humano es el amor, la muerte y el poder. Por eso, 100 años después, feliz cumpleaños a un lugar que expresa la síntesis de esta pelea maravillosa de lo humano, de la palabra, para que el amor, en serio, alguna vez, le gane a la muerte y al poder. Muchas gracias, señor presidente.